que el evangelio es una relación. El evangelio no es una religión, es una relación con el Señor, el Salvador, el dador de la vida. Pero ¿cómo conozco a Dios? Solamente a través de una relación, a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo puedo conocer a Dios, porque Cristo nos es dado a conocer al Padre. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la Biblia dice en San Juan 1:18, le voy a dar algunas bases bíblicas para que qué es lo que Dios quiere y cómo se nos revela al Padre y a través de cómo lo conocemos al Señor. En San Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Son palabras del mismo Cristo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién nos da a conocer al Padre? ¿Quién nos revela al Padre? Jesús. Jesús nos revela al Padre. A través de Cristo conocemos al Padre. Cristo dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque en Él está toda la plenitud de la deidad de nuestro Padre Celestial. Amén. También la Biblia dice en Hebreos 11:3. Vamos a manejar Biblia porque es una enseñanza. Hebreos 11:3. Eso está antes de Apocalipsis. Amén. Y después de Génesis. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Habla de un entendimiento, de entender. Y Dios dice: goces en dos cosas, en entenderme y conocerme. Entonces, Jesús vino a darnos a conocer al Padre, pero la Biblia dice que por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de una fe que conoce, de una fe que se revela, de una fe que da un conocimiento. El cristiano debe entender que la vida cristiana no es una fe de sentir. No es que si siento a Dios, Dios está conmigo. No es una fe de sentir, porque no es un sentimiento. La fe, esto es una fe, la Biblia habla de una fe viva, de una fe activa, de una fe que se mueve, de una fe que se ve, de una fe que se manifiesta y de una fe que se revela y una fe que nos da a conocer, que nos da a entender quién es Dios. Entonces conocemos a Dios a través de la fe en Jesucristo, porque Cristo nos vino a revelar al Padre, ¿no es cierto? Conocemos al Padre a través de la persona del Señor, porque dice que Él vino a revelarnos al Padre. Conocemos al Señor. Vamos a San Juan 17:3. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, hablando Jesús. San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios. Significa que la iglesia tiene que preocuparse en conocer a Dios. Porque hay muchos cristianos que adoran a Dios, que oran a Dios, que alaban a Dios, pero no conocen a ese Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros les conozcamos. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que conozcamos cómo es Él y que conozcamos a Jesucristo, a quien Él envió. Amén, iglesia. En Lucas 8:10, en Lucas capítulo 8, versículo 10, dice: y Él dijo: a vosotros os es dado conocer. Habla de un conocimiento. Dice: a vosotros os he dado conocer ¿qué? Los misterios del reino de Dios. Conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces habla de un conocimiento, de un misterio del reino de Dios. Significa que en el evangelio hay misterios. Misterios ocultos que solamente revelado a sus pequeños, a su iglesia. En Romanos 16:26, abra, maneje la Biblia. Estoy manejando Biblia. ¿Sí? Cristianos que no leen la Biblia, ni en la iglesia la mueven, ni la abren, ni la ojean, ni la leen, ni la aprenden. Para eso son las enseñanzas. Romanos 16:26. Lo tenemos.
Le estoy hablando un mensaje que le va a traer crecimiento. Le estoy hablando de un mensaje que va a traer crecimiento. Escúcheme, présteme atención un momento. La vida cristiana se desarrolla en 3 puntos importantes. Escúcheme, la vida cristiana, el que dice ser cristiano se debe desarrollar en 3 puntos importantes. Número 1, en relación con nuestro Dios para conocerlo. Número 2, en crecimiento. Usted debe anhelar crecer en fe, en conocimiento, en estatura, en gracia. Y tercero, en servicio. Un cristiano que no tiene relación con Dios, un cristiano que no se preocupa en crecer y un cristiano que no anhela en servir a Dios, no es cristiano. Entonces la vida cristiana no es una vida de estancamiento. La vida cristiana es una vida dinámica. Es una vida de relación, de experiencia, de vivencia, de manifestación, donde el Padre se da a conocer. Por eso que hay la diferencia, clase de fe y conocimiento y de niveles espirituales dentro de la iglesia, porque unos se preocupan en tener relación con el Señor para conocerlo, en crecer en conocimiento y en servirle, mientras otros no. Solo se conforman con venir a la iglesia, que ni la Biblia traen, y si la traen tampoco ni siquiera la abren, y ni en la casa la leen. No se preocupan por tener relación con Dios. Cuando se está orando no oran, cuando se está adorando no adoran a Dios, cuando se está alabando no entran en el gozo de Dios la alabanza, y cuando se está predicando o enseñando ni siquiera prestan atención porque el cuerpo está aquí, pero su mente está lejos. Entonces un cristiano que no entiende de que la vida cristiana es una vida de relación con el Padre. Entonces el Padre se revela a aquel que tiene hambre de Dios. El Padre se revela a aquel que tiene hambre y sed. Amén. El que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. ¿Sí o no? Entonces el que quiere. Entonces esto es voluntario. El entrar al cielo es voluntario. Dios no obliga a nadie. Amén. Entonces el buscarlo a Dios es voluntario. El crecer es voluntario. Usted tiene que anhelarlo, desearlo. Y el servirle es voluntario. Entonces son 3 puntos que usted debe grabárselo en su corazón, en su mente. Relación, crecimiento y servicio. Amén. Ahora, en Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, Dios se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Se da cuenta? Dios se da a conocer a quién, a la gente. Dios quiere que toda la gente lo conozca. Dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de su verdad y se arrepientan. ¿Sí o no? Conocerlo a Dios. Entonces ese es el anhelo de Dios, que nosotros les conozcamos. El asunto está que aún dentro de la iglesia hay gente que adora a un Dios que no conoce. Eso lo dijo Jesús en San Juan 4:22. Abren San Juan 4:22. Jesús le dijo a la samaritana, porque la samaritana decía que ellos adoraban al Dios grande, al El Shaddai, al Edonai, al gran yo soy, a Yahvé, a Yahweh. Ellos adoraban a Jehová. Pero Jehová, Jesucristo le dice, vosotros adoráis, San Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Quiere decir que hay gente que adora a Dios sin conocerlo. Por eso hay gente que se va. Por eso hay gente que cualquier cosa lo aparta. Cualquier cosa lo enfría, lo aflige y lo atribula, porque no conoce a su Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo habla en los Corintios, él dice, orad a Dios en el espíritu, pero orad con entendimiento. Alabar a Dios en el espíritu, pero también alabarlo con entendimiento. Eso se llama con conocimiento. Amén, iglesia. Entonces hay que conocer a Dios para que cuando oremos, oremos con fe. ¿Con qué fe? De que Dios es un Dios que todo lo puede, de que Dios es un Dios que todo lo oye, de que el que se acerca a Dios crea que en Dios hay provisión, porque Él es nuestra providencia. Amén.
de que el que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios con fe, le va a agradar a Dios. Pero acercarse a Dios orando con el conocimiento del entendimiento de la palabra. Entonces hay que orar en el Espíritu, hay que orar en lengua, hay que adorarlo en el Espíritu, hay que adorarlo en lenguas, alabados a su nombre, pero con entendimiento. Por eso siempre le digo, cuando lea la palabra, léala con entendimiento. Cuando adore, adore con entendimiento. Inclusive, anteriormente le dije a los salmistas que hicieran, cuando estaba Dalí aquí, que hicieran un himnario de tanto oraciones como alabanza de letras, donde hay que modificar ciertas alabanzas, donde muchas veces la cantamos sin un entendimiento, porque alguien la escribió así, la cantó así, la cantamos igualito. Por decir, hay un cántico, un coro que dice: 3 cosas quiero yo que tú me des, Señor. ¿Se ha escuchado esa? 3 cosas quiero yo que tú me des, Señor. Y esas 3 cosas son amor, o 2 cosas, 3 cosas: amor y santidad y el Espíritu Santo, para así poder vencer. Ahora pregunto, ¿el Espíritu Santo es una cosa? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una cosa, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no es una cosa porque es una persona. Usted no es una cosa porque usted es una persona. Esto es una cosa. Gloria a Dios. Gracias. Entonces debemos cantar con entendimiento, no es 3 cosas. Podemos cantar ese cántico, sí, pero la forma entendida, por eso se habla de adorarlo con entendimiento. La forma de adorar ese cántico es: 2 cosas quiero yo, Señor. Gloria a Dios. Amén. La forma de cantar correcta con entendimiento es: 2 cosas quiero yo que tú me des, Señor. Y esas 2 cosas son amor y santidad y el Espíritu Santo, porque ya no lo entro en la cosa, ya no lo meto en la cosa. 2 cosas, amor y santidad y el Espíritu Santo, porque no es una cosa. Amén. El otro cántico, que es un coro, que es bíblico, de una historia de que Jesús sana a un ciego, ¿no es cierto? Y que dice: no, ¿cómo allá, a ver. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé que él me... ¿Cómo voy a decir yo, como un cristiano que conozco la Biblia, que conozco a Dios? Por eso dice: alábese en esto, en estas 2 cosas, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. ¿Cómo puede decir un cristiano que tiene conocimiento? No lo sé si él es pecador, lo único que sé que él me sanó. Eso dijo el ciego porque no conocía al Señor, pero usted y yo sí conocemos al Señor y nosotros sabemos que él no es pecador. Entonces, la forma de modificar ese cántico, por eso que los salmistas deben cantar con entendimiento. La forma de cantarlo es: no es pecador, no lo es, porque Él es Jesús mi Salvador. ¿Sí o no? Estoy afirmando que Él no es pecador. Estoy afirmando que Él es mi Salvador. Eso es cantar con entendimiento en el Espíritu y con entendimiento. Amén, iglesia. Entonces la iglesia no puede cantar cualquier cosa porque alguien por ahí le dio la gana de poner cualquier letra y cualquier frase, y como suena bonito y como se escucha bonito. Hay otra adoración que no recuerdo bien. Bueno, esa también es otra. Pero hay otra que dice, parece que, yo el otro día lo dije, parece que tu gloria está, parece, o sea que estoy dudando. Parece ser que tu gloria ha llenado esta casa, tu gloria ha llenado este lugar. ¿Se escucha esa adoración?
¿Cómo yo puedo decir que estoy orando, estoy buscándolo a Dios y voy a decir, parece ser que Dios está descendiendo, parece ser que Dios me está escuchando, parece ser que su presencia, o sea, yo no sé si es su presencia o es el diablo, pero parece que es su presencia? No, yo tengo que asegurar que adoramos a un Dios que se manifiesta, que desciende y que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Tengo que modificar ese cántico. No puedo decir parece ser, tiene que usar una frase donde afirme que su presencia es la que está descendiendo. Amén. Entonces, ese trabajo es de los salmistas, para no caer en un error doctrinal. Amén, iglesia. Así como el trabajo del pastor es traerle un mensaje nutrido con la palabra para vuestra edificación, no traer cualquier cosa con fundamento bíblico. Asimismo, el salmista, el adorador, no solamente es cantar, sino que entender lo que se canta, para que el Espíritu Santo ministre. Amén, iglesia. Eso yo le dije a los muchachos hace tiempo, y creo que por ahí estaban haciendo un himnario, pero no sé si lo terminaron o no lo terminaron. De muchas letras, inclusive hay músicas neutrales. Estoy hablando del conocimiento. Estoy hablando de que el deseo del Señor es que nosotros le entendamos y le conozcamos, y que Él se ha revelado a nosotros, alabado sea su nombre, para que nosotros conozcamos su misterio y para que nosotros podamos obedecerle por la fe. Y para que nosotros adoremos no lo que no sabemos, sino lo que sabemos. Porque eso fue que le dijo Jesús a la samaritana: vosotros adoráis lo que ustedes no saben. Amén. Entonces la iglesia tiene que preocuparse. Y usted no puede decir a todo amén. Y a todo, usted no puede decir a todo gloria a Dios. Tiene que usted con entendimiento. Hay mucha gente que dice, y el diablo está destruyendo gente. Usted dice, gloria a Dios. ¿Por qué da gloria a Dios? Entonces, por toda la gente da gloria a Dios. Y no piensa lo que dice. Pronto para oír y tardo para hablar. Porque Dios no se agrada de los insensatos. Eso es insensatez. Amén, iglesia. Entonces hay que orar con entendimiento, hay que alabar con entendimiento, hay que decir gloria a Dios con entendimiento, hay que predicar con entendimiento. No cualquier cosa. Amén, iglesia. Dentro de los cánticos hay cánticos que son santos, neutrales y satánicos. 3 clases de música ahí. La música santa, 100% consagrada a Dios santa, la música neutral y la música satánica, que esta música metal y de los metal y de estos raperos, estos perreos y toda esa basura del diablo. Y la neutral es la que dice Señor, pero ¿qué Señor? Pues la música de Dios tiene que tener un sello. O me hablas de Jehová, o me hablas de Jesús, o me hablas del Cristo de la gloria, pero la música tiene que tener un sello. Porque Señor también puede ser el Señor de las tinieblas. Amén, iglesia. Toda música de Dios tiene que tener el sello de Dios. Entonces hay letras muy bonitas, pero no tienen el sello de Dios. O se habla del amor. Quiere decir que se lo escucha un cristiano, está diciendo que es el amor a Dios. Pero se lo escucha un carnudo que anda por ahí chuletudo, enamorando, es el amor hacia la muchacha o hacia el muchacho. ¿O no es verdad? Porque habla de un amor nada más, pero no especifica qué amor. Entonces, la iglesia debe aprender a ministrar las cosas de Dios. Cuanto más el que tiene el llamado hacia la adoración. El llamado hacia la adoración es un ministerio que trae el reino de Dios. Por eso la Biblia habla, alábese, que reemplazamos por gozarse. Gócese en esto el que debe de gozarse. Dice, en entenderme y en conocerme. En conocer de que a conocer a Dios para obedecerle por la fe de Jesús. ¿Conocer qué? Conocer a Dios para obedecerle. A Dios se lo conoce ¿para qué?
para obedecerle. No se conoce como un simple conocimiento secular, se conoce para obedecerle. Entonces Dios se revela para que lo conozcamos, pero para obedecerlo por la fe en Jesús. Conocer el don de Dios que nos fue dado. ¿Cuál fue el don de Dios dado a nuestra vida? Cristo es el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Es el don de Dios. Amén. Esa es la ofrenda de Dios para nosotros. Por eso la iglesia debe aprender. El Padre nos dio ejemplo. Nos ofrendó al Hijo. Y a nosotros se nos hace duro ofrendar a Dios lo material cuando Él nos ofrendó a su Hijo. Amén, iglesia. Porque en el dar hay bendición. Porque Dios ama al dador alegre. Dios nos demostró, siempre Dios cuando pide algo, Él lo demuestra y Él primeramente da ejemplo. Amén. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos para obedecerlo. Dios quiere que conozcamos cuál es su don, Cristo Jesús, para que a través de Cristo se nos sea revelado el Padre. Dios quiere que conozcamos el camino de la vida. Porque hay dos caminos, hay camino de vida y hay camino de muerte. Hay camino de bendición y hay camino de maldición. Eso está en Deuteronomio 30, 19. Amén, iglesia. Hay dos caminos. Y el salmista dice, Señor, muéstrame la senda de la vida. Entonces, Dios quiere que conozcamos el camino de la vida. ¿Y cómo lo conozco? A través de la revelación de Dios en su palabra. Dios me revela el camino de vida. ¿Cuál debe ser el camino que yo debo de andar? Un cristiano puede andar por camino de tiniebla, tenebroso, por camino de perversidad, por camino de pecado. Un cristiano no puede llevar la vida que llevaba antes sin Cristo. Porque ahora somos nueva criatura. No puede frecuentar los mismos lugares que frecuentaba antes porque ahora somos nueva criatura. Amén, iglesia. Un cristiano puede hablar igual que antes, ni pensar igual que antes, ni vestirse igual que antes, porque somos lavados, comprados y transformados por el poder de Jesucristo y su sangre preciosa. Amén, iglesia. Somos un pueblo diferente. Ese es el conocimiento que Dios quiere para un cambio, para que usted tenga convicción, usted tenga seguridad, usted tenga conocimiento y nadie lo mueva de lo que usted ha conocido a Dios. Por eso cuando Pablo conoce a Dios a través de Jesucristo, entonces Pablo, que era un erudito, Pablo, que era una persona muy elocuente, Pablo, que era una persona de mucha influencia, él dijo, ahora todas las cosas que para mí eran ganancia las tengo por basura, con tal de agradar a aquel que me tomó como soldado, ¿sí o no? Entonces hay cosas que para nosotros antes eran importantes, ahora tenemos que tenerlas como basura. Conocimientos que no nos edifican, conocimientos que nos bloquean para llegarnos a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros conozcamos el camino de la vida. Dios quiere que nosotros conozcamos el misterio que hay en el reino de Dios. Eso dice aquí la porción que le leímos. Porque a vosotros dado a conocer el misterio del reino, dijo Jesucristo. Mas a ellos por parábola se le habla. Pero ustedes, mis pequeños, mi manada pequeña, el misterio del reino de los cielos les he dado a conocer. ¿Se da cuenta? Entonces, hay conocimiento que tenemos que nosotros adquirir y que tenemos que nosotros llenarnos de ese conocimiento. Indagar a través de la palabra del Señor. Entonces Dios quiere que conozcamos el misterio de su reino. Dios quiere que conozcamos el triunfo que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo. Dice la Biblia que Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la iglesia es llamada a triunfar. La iglesia es salvada para vencer. La iglesia es salvada para conquistar. La iglesia es llamada a ser cabeza y no cola. La iglesia es llamada a estar por arriba y no por abajo. Amén, iglesia. Ese es el conocimiento que Dios quiere que usted y yo tengamos. Dios quiere que conozcamos cuáles son las riquezas de su gloria a través de Jesús. Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad. La Biblia dice en Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Por qué? Porque dice Dios es santo, porque yo Jehová tu Dios soy santo. Amén. Y muchos, hoy en día la iglesia moderna cuestiona y tienen poco la santidad. ¿Sí o no?
Por eso que Dios nos guarde a mantener la santidad por dentro y por fuera. No es que Dios ve el corazón, siempre uso esta frase yo. Entonces si Dios ve el corazón y Dios no ve cómo vengo vestido, se voy a venir a predicarles en calzoncillo yo, pues. ¿O no es verdad? Porque Dios no ve lo de afuera. Si usted me codicia porque usted quiere. Porque eso dicen muchas mujeres que andan vestidas todas sexy y sexual. Dicen, no, lo que pasa es que los hombres son morbosos. Ellos me codician porque no, usted es causa de seducción. Usted está siendo un instrumento de Satanás, dejándose usar por el diablo. Se le metió un espíritu de seducción y camina como culebra para que usted seduzca al hombre. ¿O no es verdad? Es la verdad, iglesia. Hay que hablar verdad en el evangelio. Porque estamos hablando que queremos irnos al cielo y no estamos conociendo que Dios es santo. Entonces la gente como no quiere, como no conoce a Dios, entonces a cualquiera le escucha. Porque no hay conocimiento de la verdad de Dios. Entonces no es que Dios nomás ve el corazón, no, Dios ve todo. Amén. Solamente usar un poquito de lógica. 4 dedos de frente, inteligencia. Todos tenemos la mente de Cristo. ¿O no es verdad? Antiguamente, usted conversa con las ancianas de tiempo atrás, y aquí hay muchas ancianas. Las únicas, ¿cómo se llamaban las únicas que se vestían todas indecorosamente, sexy, sexual, descotadas, con minifaldas, con pechos afuera? ¿Quiénes eran? Vamos, dígalo, ¿quiénes? Las rameras, las prostitutas, ¿o no es verdad? Eran las rameras, las prostitutas, pero el diablo ha traído esa influencia para hacernos creer de que eso no es nada. Entonces hoy en día vestir indecorosamente, depravadamente, sexualmente no es pecado, porque predicamos muchos de los altares, gente que no tienen al Espíritu Santo ni el temor de Dios, que Dios ve el corazón y que Dios no ve lo de afuera. Entonces no es así, iglesia. El conocimiento nos lleva a la santificación. El conocimiento nos lleva al tener temor a Dios. Amén, iglesia. A temer a Dios. Porque la Biblia dice, no temas al que mate el cuerpo y nada más puede hacer. Tema aquel que mate el cuerpo y manda tu alma al infierno. Eso dice el mismo Jesús. ¿O no es verdad? Pues usted no tema al sicario, tema a Cristo. Tema aquel que mate el cuerpo y manda al alma al infierno. El sicario le puede matar el cuerpo, pero su alma se va al cielo. Si vivimos en el temor y la santidad. Entonces el conocimiento me lleva a un temor de Dios. Me lleva a la obediencia a Dios. Me lleva a vivir a una santidad, porque esa es la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios es que la iglesia debe caminar en santidad. Entonces, yo le manifestaba, he hecho una introducción. Oye, que el tiempo corre. Yo le manifestaba en el mensaje, si usted quiere escucharlo, está grabado el mensaje. Le hablé de 2 puntos. Hablábamos de 4 puntos. Dice, yo quiero que ustedes entiendan y conozcan, primeramente, que yo soy Dios. Segundo, que hago misericordia. Tercero, que hago juicio. Y cuarto, que hago justicia. ¿Dónde? En la tierra, porque esto quiero yo, dice Jehová. 4 cosas. Yo le hablé ya de 2 cosas, ¿no es cierto? De 2 puntos. Le hablé, número 1, el primer punto, de quién es Dios. Y punto 2, le hablé sobre que hago misericordia, dice el Señor. ¿Se recuerda? Entonces, no quiero detenerme porque ya está predicada esa parte. Quiero avanzar el tercer y cuarto punto. El tercer punto, dice el Señor, yo quiero que me conozcas, no solamente que yo soy el único Dios todopoderoso, que yo solamente hago misericordia, sino que también que conozca que yo hago juicio. Vamos a la Biblia en Salmos 9:7. Salmos capítulo 9, versículo 7. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre porque Él es eterno. Amén, iglesia. Él es Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay quien salve, solo Jehová. Él es el Todopoderoso. Salmo 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Entonces, su trono está dispuesto para juicio. Un día Dios va a juzgar.
Dios va a juzgar Dios un día. Pero no a la iglesia. Al que le da la espalda a Dios. Al que rechaza a Jesús. Porque la Biblia dice en San Juan 3:36. ¿Qué dice San Juan 3:36? El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que le da la espalda al Hijo, al mensaje de salvación, al que rechaza al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Dice así o no dice así? La ira es el juicio de Dios. Entonces Dios ha establecido o ha dispuesto su trono para juicio. Cuando hablamos del juicio, el juicio de Dios es la facultad que Dios tiene como autor de la vida para juzgar. Solo Dios es llamado a juzgar porque Él es el único juez. Nadie de los que estamos aquí somos juez de nadie. El único juez se llama Jehová Dios. Entonces, el juicio de Dios es una facultad propia de Él como autor de la vida para juzgar, para dictaminar entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Él va a juzgar. Solo Él porque Él es justo, Él es santo, Él es un Dios de equidad, de rectitud, de justicia. Y solamente Él dice lo que es bueno y lo que es malo. No es lo que nosotros pensemos. La gente dice, no, yo también tengo mi verdad. No, la única verdad absoluta la tiene Dios. Todos tienen una verdad relativa, pero la verdad absoluta la tiene Dios. Y nadie puede decirle a Dios, ¿por qué hace esto? Porque Él es justo. Dios no es malo, Dios no es torcido, Dios no es injusto. Dios es bueno. Amén, iglesia. Entonces, Dios va a establecer un día juicio. La obra del juicio de Dios se hará ¿para qué? Para purificar, para salvar, para perfeccionar al hombre y para levantar una iglesia santa y una iglesia vencedora, porque la iglesia va a habitar en la nueva Jerusalén donde ya no hay pecado. Entonces, a esa nueva Jerusalén no puede ir pecado, no puede ir inmundicia. Por eso es que el juicio de Dios es para cortar, purificar, perfeccionar a través del sometimiento, la búsqueda. Por eso que Dios nos llama a orar, nos llama a ayunar, nos llama a vigilar, nos llama a consagrarnos, porque la santificación es progresiva. Quiero que aprenda esto. Una cosa es la salvación, otra cosa es la santificación. Somos salvos desde el momento que aceptamos a Cristo, pero la santificación es progresiva. Dios dice, el que es santo, santifíquese todavía. Porque la santificación es progresiva. ¿Y cómo me santifico? ¿O cómo perfecciono? Habla también en 2 de Corintios 7:1, si mal no recuerdo. Dice que por cuanto tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dice o no dice así? Ábralo. Pero no equivocarme, creo que 2 de Corintios 7:1, si mal no recuerdo. ¿Lo tiene? Vista que tenemos tales promesas, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? Promesa de entrar al cielo. Pero la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entra al cielo, ¿sí o no? Porque Dios es santo. Entonces, el juicio de Dios, por eso dice la Biblia que el juicio primeramente viene por la casa de Dios. ¿Para qué es el juicio? Para limpiarnos. Cuando habla de juicio, habla de fuego, un fuego purificador. El juicio para la iglesia no es para condenación. El juicio para la iglesia es para purificar, para santificar, para quemar lo que no vale. Amén. Cuando se ministra Espíritu Santo y fuego, ese fuego es un fuego de juicio. Y el fuego es un fuego que purifica. Es un fuego que quema el pecado, la inmundicia, la carnalidad, la corrupción, la inmoralidad, la perversidad, las obras de la carne. Ese es el fuego de Dios. Cuando uno dice Espíritu Santo y fuego ministra a tu pueblo, está diciendo, Padre, quema con tu fuego la escoria, la basura. ¿Qué hace una madre cuando su hijo se ensucia? Lo lava, lo limpia. El fuego de Dios purifica y quema la inmundicia. Por eso dice que primero el juicio de Dios viene por su casa. Por eso dice la Biblia que muchos están enfermos porque es un trato de Dios. No estoy hablando de los que estén enfermos ahorita por virus,
No, estoy hablando de que hay muchos que están en cama porque han pecado, no han discernido el cuerpo de Cristo, han comido y bebido la cena indignamente, creyendo que la cena es cualquier cosa, es un cualquier pan, una cualquier jugo de la vid, cuando eso simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo por la fe. Y el que come y bebe la cena indignamente dice, juicio come y juicio bebe para sí. Y como no discierne, no examina, dice, el cuerpo de Cristo, no se examinan, porque somos templo del Espíritu Santo, dice, muchos están enfermos y otros ya duermen, o sea, han muerto. Porque el cristiano no muere, duerme. Ese es juicio. Conozco mucha gente que han caído a cama y no se han levantado. Y han tenido que llamar a pedir perdón, pero Dios no lo levanta, lo prepara, lo purifica, que se arrepienta, que se limpia ahí y se lo lleva. Amén, iglesia. Entonces el juicio es para limpiar, el juicio es para purificar, la obra del juicio. Entonces aquí dice de que por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué más dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí hay una enseñanza tan sencilla pero profunda. ¿Cómo perfecciono la santidad? Aquí lo dice, léalo. Por eso digo, lea con entendimiento. ¿Cómo perfecciono la santidad? ¿Cómo la perfecciono? Con el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartarme del mal. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer la maldad, aborrecer la mentira, aborrecer el engaño, aborrecer la boca perversa, la lengua detractora. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es amar lo bueno y aborrecer lo malo. Amar la justicia, aborrecer la injusticia. Amar la verdad, aborrecer la mentira. Entonces el temor de Dios dice que es manantial de vida para alejarnos de los lazos de la muerte, porque el pecado te lleva a la muerte, mas la santidad te lleva a la vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces tenemos una promesa. Dice Dios, quiero que me conozcas, que mi voluntad es vuestra santificación. Hay una promesa, pero yo quiero que ustedes perfeccionen la santidad, porque la santidad es progresiva. A través de la comunión, la búsqueda, la santificación, la humillación, porque estamos en un mundo, estamos todavía en una carne pecaminosa. Todavía este viejo hombre se quiere levantar. La carne, la voluntad de la carne es mala. La voluntad, oiga, usted le rienda suelta una hora a su voluntad de carne y usted termina pervirtiéndose y haciendo cosas como una bestia. ¿Sí o no? Porque esta carne es perversa. Porque esta carne es mala. ¿Sí o no? Esta carne quiere odiar. Esta carne quiere matar. Esta carne quiere sexo desordenado. Esta carne quiere orgía. Esta carne quiere depravación. Esta carne quiere alcohol. Esta carne quiere droga. Esta carne quiere bachata. Esta carne quiere perreo. Esta carne quiere salsa. Bueno, yo todavía me gusta la salsa, pero con bastante tomate. La carne es perversa. Por eso que la Biblia dice, no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad es pervertirme, porque la carne no le interesa el cielo, porque no va al cielo. La carne no va ni al cielo ni al infierno, ¿sí sabe? La carne va al polvo. La que se condena o se salva es tu ser interior. El alma que pecare, esa morirá. Entonces a la carne no le interesa si usted se pervierte o no se pervierte. Por eso decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi carne, yo golpeo mi cuerpo, dice. ¿Cómo lo golpeaba? No es que se daba látigo. Golpear es que lo metía a oración, lo metía a ayuno, lo metía a vigilia. Eso es golpear el cuerpo. Usted métase, ahora que vamos a entrar desde mañana ya en los 21, en los ayunos de 24 horas hasta noviembre. Tenemos este mes, gloria a Dios, y bendigo a cada hermano y hermana que voluntariamente, de hecho ya está el listado ahí, como también por el WhatsApp. A los que le tocan mañana, 24 horas. Cuando usted y yo ayunamos un día íntegro, 2 días, 3 días, ¿cómo está la carne?
Oye, la carne no tiene ganas ni siquiera ni de hablar, peor de discutir. Y sale el insulto, usted no tiene ganas ni de responderle porque la carne se está muriendo. ¿Sí o no? La carne no tiene ganas de nada. Usted no quiere ni pelear siquiera ni discutir, porque la carne se está muriendo. ¿Cómo mato la carne? A través del sometimiento de Dios. Entonces perfecciono mi santidad con el temor de Dios. Golpeo mi carne y la someto a servidumbre a través del sometimiento. Por eso es que el diablo ataca, que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que el diablo ataca la comunión, ataca la oración, ataca el ayuno, ataca la vigilia. Por eso es que nos atacan por las redes sociales. Gente que era de nosotros, pero ya no son de nosotros. Porque el diablo le atrofió su sentido, su mente, porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que Dios es santo y que Dios demanda santidad. Y la santidad se perfecciona a través de la búsqueda, el sometimiento, la consagración, diciéndole no al pecado y sí a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabe al Señor. En Apocalipsis 3, 10 y 11 y 12 habla de la iglesia que vence. Habla de la iglesia que será guardada de la hora de la prueba, que es del juicio que viene sobre este mundo. Pero ¿cuál? La iglesia que guarda su palabra, dice la Biblia. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado, le dice a la iglesia el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, habla de guardarla, practicarla, vivirla, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Retén qué? Retén la salvación, retén la santidad, retén la paz, retén el amor, retén la unidad, retén el temor de Dios. Eso dice, retén lo que tienes. Amén. Para que ninguno tome tu corona. ¿Quién quiere arrebatarnos la corona de vida? ¿Quién es el ladrón? Satanás. Jesús dijo que él vino solamente a matar, a robar y a destruir. ¿O no es verdad? La gente tiene que conocer cuál es el trabajo y las maquinaciones del enemigo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo en los Corintios, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Amén, iglesia. Usted tiene que conocer a su enemigo. Conocer quién es Dios, que es el todopoderoso y el grande, el que venció en la cruz del Calvario, Jesucristo. Y conocer que el diablo está vencido y derrotado. Amén, iglesia. Y que el que está dentro de usted es mayor que el que está afuera. Entonces, la Biblia habla de que hay un juicio que viene sobre el mundo, pero Dios guardará de la prueba. Cuando habla de hora, no habla de una hora calendario de Cronos. Habla de una hora del tiempo de Dios, que es el tiempo Cairo. Un tiempo establecido por Dios, donde vendrá juicios cual nunca ha habido en la tierra. Ya los científicos los han dicho. Ellos ya están pronosticando y están advirtiendo. Según el estudio de las placas tectónicas en la tierra, ellos dicen que se avecina un mega terremoto. Escúcheme, eso han dicho los científicos. Dios permite que los científicos revelen o confirmen o reafirmen una verdad que está en la Biblia. ¿Sí o no? Ellos dicen que se avecina a la tierra un mega terremoto. ¿Saben lo que es un mega terremoto? ¿Ah? Un mega terremoto es un mega terremoto. Cual nunca lo ha habido, donde la Biblia dice que la tierra temblará como borracho. ¿O no es verdad? Donde el valiente no puede estar en pie, donde no hay rodilla que no se doble. ¿Sí o no? Si un pequeño terremoto en la escala, creo que fue de 6, 7 que hubo en el 2016. 16 fue, creo, abril de 2016. Eso fue el sábado 7 de la noche. El domingo aquí no entraban.
La gente estaba hasta afuera. Pasó una semana y ya no vinieron. Porque la gente le teme. O sea, la gente tiene miedo, no temor de Dios. Porque no conoce a Dios. El cristiano no tiene miedo, el cristiano teme a Dios. Amén, iglesia. Entonces, hay un juicio, pero para el mundo que ha rechazado a Jesús. Pero para la iglesia que guarda su palabra, será guardado la hora de la prueba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, cuando hablamos de juicio y justicia, es de que los juicios y la justicia de Dios trae consigo una manifestación del amor de Dios para aquellos que aman su justicia, porque los juicios de Dios limpian de la inmundicia, purifican y santifican a la persona, a la iglesia, delante de Él. ¿Para qué? Para que el Señor pueda depositar su gloria en nuestro cuerpo, que es un cuerpo corruptible. Por eso dice la Biblia que Dios ha depositado su tesoro en este vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Él y no nos robemos la gloria a Dios. Amén, iglesia. Pues usted no elogie ni vanagloríe, ni exalte, ni honre a hombre, hablando en el término de hacer idolatría. Porque no hay hombre grande, ni mujer grande. Es un Dios grande que se ha venido engrandeciendo a través de un hombre o una mujer que le busca. Nada más. Pero el que hace todo es Dios. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria de Él. De nadie más. Amén, iglesia. Entonces es importante que usted no se pille a nadie. Y no diga, oiga, usted cuando usted predica o cuando usted enseña, usted lo hace mejor que el pastor. Usted le está dañando el corazón a ese cristiano. Y de una forma sutil usted se está dejando usar por Satanás. Cuando alguien le diga así, le dice, varón, mírame, que el Señor te reprenda, Satanás. Pero si te estoy elogiando, no es que no me estás elogiando tú, me estás elogiando el diablo que trata a tu espalda. Porque estás haciendo que me llene yo de jactancia, de orgullo y vanagloria. Porque la gloria es de Dios. El conocimiento es de Dios. La sabiduría es de Dios. El poder es de Dios. La gracia es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, iglesia amada, Dios, ahora, la Biblia habla de que la iglesia no pasará por el juicio final. Viene un juicio final. El juicio final es lo último que sucederá antes que Dios pueda crear un cielo nuevo, una tierra nueva, para poder eliminar todo lo que puede traer consigo pecado en la nueva creación. La Biblia dice que el cielo y la tierra que existen ahora desaparecerán. Y viene un juicio final. Pero la Biblia dice que la iglesia no pasará por este evento de juicio final, porque la iglesia ya pasó, o la iglesia pasará por el tribunal de Cristo para recibir recompensa. En 2 de Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, está hablando a la iglesia, porque es necesario, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recompensa. Cuando habla de sea bueno y sea malo, ya estamos en el cielo, ya estamos allá arriba, nos fuimos en el rapto. El tribunal de Cristo es para galardones. Cuando dice de que para que recibas según lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo, está diciendo, es esto. A ver, Giovanni, ¿fuiste a la iglesia porque me fuiste a buscar o fuiste porque te obligaron? ¿Fuiste a la iglesia de corazón a buscar mi rostro o fuiste por la muchacha o por el muchacho? ¿Sí me dio a entender? Cuando predicabas mi palabra, ¿lo hacías para bendición a la iglesia
o para vanagloriarte, o para decir que tú sabes Biblia y que tú conoces la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando tú decías al hermano, hermano, Dios te bendiga, pero no lo decía de corazón, entonces Dios juzgará toda intención del corazón. Amén, iglesia. Entonces, las cosas que, por eso dice la Biblia, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. El Señor dirá, cuando usted limpiaba la iglesia, ¿usted lo hacía de corazón o hacía renegando? ¿Ah? ¿Usted tiraba la silla o la trataba bien la silla donde se sentaban los hijos de Dios? ¿Sí o no? Usted cuando iba a la iglesia, usted mascaba chicle como vaca, o usted guardaba reverencia en mi casa de oración. Porque los hermanos que limpian así a mí dicen, pastor, debajo de la silla hay chicles pegados. Porque usted ve los videos ahora en las redes sociales, en predicaciones de muchas iglesias, y la cámara enfoca algunos ángulos, y hay algunos que están así. No sé si usted ha visto esos videos. Entonces, el mensaje está bueno, está un predicador llevando una buena enseñanza, pero hay muchos en la sala, en el área de servicio de culto, están mascando chicle. Eso es irreverencia ante Dios. Cuando iba a la iglesia católica mascaba chicle? Había más reverencia al santo, a la imagen, al curita, que al mismo Dios. ¿O no es verdad? Entonces, iglesia amada, la Biblia habla de un juicio final que sucederá antes que se crea el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero la Biblia dice que los que son de la iglesia estarán exentos de este juicio final. No pasaremos, porque arriba tendremos es el tribunal de Cristo para galardonar. Entonces, preocupémonos por hacer las cosas bien, no por obligación, no por impuesta necesidad, sino con ánimo voluntario. Por eso le hablé a los pastores y mandé un audio al grupo de la iglesia, que el que voluntariamente desee entrar en esta cadena de ayuno, oración 24 horas, manifieste su nombre y diga, amén, pastor, anóteme, porque yo quiero entrar en la bendición. Para que nadie diga, me pusieron y yo no estoy de acuerdo, así que no lo haré. Usted dijo el amén, ya usted se comprometió delante de Dios, entonces seamos responsables en cumplir el día que se nos puso. Amén. Seamos responsables. Voluntariamente, yo le dije, hermano Pachay, anóteme todos los lunes. Voy a ayunar todos los lunes 24 horas. ¿Por qué? Porque lo deseo hacer para Dios. Porque veo la necesidad que hay en nuestra tierra. Amén, iglesia. Entonces no es el que más ayuna, sino por la carga que se siente, nada más. No lo hago para demostrar que más ayuno que ustedes, no, sino para decirle, Señor, el peso, la carga, la responsabilidad me lleva a que no puedo estar ocioso. Tengo que estar orando y ayunando, porque el ayuno y la oración mueve la mano poderosa de Dios para traer tiempos mejores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte aplauso al Señor. Ahora, Dios, quiero ir rapidito, el tiempo corre, pero vamos más rápido. Dios establecerá un juicio final por 3 razones, escúcheme. Estamos hablando que dice Dios, que entiendas y conozcas que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia. Estamos hablando de juicio, que hablo juicio. La Biblia habla que Dios establecerá un juicio final por 3 razones. Número 1, para cortar, para destruir el pecado. Número 2, para manifestar su justicia. Y número 3, para castigar al malo. Por eso viene un juicio final. Para castigar al malo, para manifestar su justicia y para cortar y destruir el pecado de la raza humana. Amén, iglesia. En Sofonías 1:3, primer punto para cortar y destruir el pecado. Sofonías 1:3. Antiguo Testamento, profeta menor Sofonías. Dice, destruiré los hombres. Mira lo que dice, destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra. Dice Jehová, ese es el sello de Dios.
cuando Él dice, así digo yo. Entonces viene una destrucción, iglesia. Dios va a cortar, Dios va a destruir el pecado en la raza humana. Amén. Entonces los juicios de Dios son verdaderos. Y tenemos ejemplos de los juicios de Dios a través de la historia bíblica. Tenemos lo que es el ejemplo del diluvio en los tiempos de Noé. ¿Sí o no? De toda la multitud, ¿cuántos se salvaron? 8. Solamente 8, nadie más. El resto se ahogó porque no creyeron a Dios. Mire la minoría que se salvó. Así será en el rapto. Son pocos los que se van en el rapto. O son pocos los que nos vamos por la misericordia de Dios. Por eso hay que preocuparnos de agarrarnos. Esto es personal, iglesia. Amén. Esto es personal. Agárrese de Cristo y no se suelte. Amén. Tenemos entonces ejemplo de los juicios verdaderos de Dios. Tenemos el diluvio. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Quién se libró ahí? Lot, la mujer y sus 2 hijas. La mujer también fue sacada. Lo que pasa es que camino a la llanura, ella desobedeció y perdió su salvación. Eso es señal de que la salvación, si yo la descuido, la puedo perder. No como se habla por ahí de los salvos, siempre salvo, la superfe, que usted igual le aceptó a Cristo, así peque, fornique, fume marihuana, se haga homosexuales, se haga transvesti, se haga lo que sea, machacha, igual usted se va al cielo. Mentira. Amén. Por eso está el ejemplo. Y Jesús dijo, aprended de la mujer de Lot, porque descuidó, no valoró, no tuvo con temor y temblor la enseñanza, la instrucción que dio el ángel. Dijo, que no mira atrás. ¿Qué me pasará si no miro atrás? Miró atrás y se volvió estatua de sal, se perdió. ¿Sí o no? Tenemos el ejemplo de la rebelión de Coré, porque la rebelión es vivir sin ley. La rebelión es de que yo no me sujeto a nadie. La rebelión es que yo no me sujeto a las autoridades. El hijo no se sujeta a los padres. La rebelión es de que yo no me sujeto a mi jefe. Yo no le obedezco al pastor. Yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me manda. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eres un rebelde. Y la rebelión demanda juicio. Por la rebelión de Coré, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La tierra se abrió y los tragó vivos. ¿Sí o no? Mire, la tierra se abrió y descendió vivo al infierno. Coré y todos los súbditos que lo siguieron a él. Porque el enemigo siempre busca líderes para arrastrar gente y para sacar gente de la iglesia y para engañarlos. Coré engañó un poco de gente que eran también líderes, pero se dejaron engañar. ¿Quién es Moisés? ¿Caso a través de Moisés no me habla Dios? Yo también soy líder. Yo también soy un ministro de Jehová. También Jehová habla por mí. Entonces Jehová dijo, vamos a ver entonces quién yo elegí. ¿Sí o no? Y Moisés dijo, Señor, si Dios no hace algo diferente y no abre la tierra y se los traga a ellos, Dios no me llamó. Y no respaldó Dios esa palabra. ¿Sí o no? La tierra se abrió y los tragó. Entonces tenemos ejemplo de los juicios verdaderos de Dios. ¿Cuál otro ejemplo más en los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? En los tiempos de los apóstoles. Una parejita llamada Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos mintieron al Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo. Y por haber mentido, mire, parece algo sencillo. Y eso sencillo les causó la muerte a los dos. ¿Sí o no? Eso está ahí en Hechos 5. Los mató al Señor. Mire que en ese tiempo no habían chismosos en la iglesia. Dice la Biblia que 3 horas había pasado, que lo habían ya ido a sepultar, ni siquiera lo velaron al marido. Ni siquiera lo velaron a Ananías, ¿no es cierto? A las 3 horas vino la mujer y ni siquiera nadie le chismeó. Mire, oiga, qué bueno eso hay que volver. No hay que, el chisme mata y destruye. Nadie le dijo a la mujer que su marido había muerto. Cuando pasó 3 horas aparece la mujer y Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro le da una oportunidad, le dice, vendiste la heredad
en tal precio. Le estaba dando una oportunidad para que diga, no, Pedrito, perdónanos, mi esposo me dijo que mintamos y verdaderamente no. Entonces ella no moría. Entonces él le decía, mira, tu marido está enterrado y tú te libraste porque reconociste y pediste perdón y hablaste verdad. Pero dijo, sí, Pedrito, en tal valor vendimos la heredad. Y dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? He aquí los pies de los que llegan de enterrar a tu marido y te enterrarán a ti. ¡Pac! Se cayó y se murió. Ahí no había derechos humanos. ¿Sí o no? Por eso ahora hay que orar, porque los juicios de Dios comienzan a venir. Dios va a tratar con la iglesia que no se quiere enderezar. Pero la oración es, Padre, no los mates aquí, mátalos afuera. Para que no culpen al pastor. Porque imagínense que alguien está en el altar y se muere en el altar. Lo van a culpar al pastor. Padre, trata con el que tengan que tratar, pero de la puerta para afuera. Si no se arrepiente, ahí sí cualquier cosa. Amén, iglesia. Porque las leyes están corrompidas. Entonces, iglesia amada, le estoy hablando referente a los juicios de Dios, de que el Señor establecerá ciertamente un juicio final y que lo hará por tres razones. Número uno, para cortar y destruir el pecado. Número dos, lo hará para manifestar su justicia. Cuando hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios es un atributo de Dios. La justicia de Dios tiene total relación con la santidad de Dios. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de la santidad de Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la moral de Dios. Dios es un Dios de moral, Dios es un Dios de santidad. Por eso vemos un tiempo de antivalores, no hay moral en la tierra, de inmoralidad. Cuando hablamos de justicia, alabados a Dios, la justicia de Dios nos da testimonio de que Dios es recto. Amén. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que Dios es recto. Es el segundo punto para manifestar la justicia de Dios. Estoy en el punto de por qué viene un juicio final. Por tres razones: para cortar y destruir el pecado. Número 2, para manifestar su justicia. Y número 3, para castigar al malo. En Malaquías 2:17 dice: ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que haga mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? No, mentira, no hay nada, no hay juicio, no hay, ¿qué dice la gente? Nada, no hay cielo, no hay infierno, aquí mismo es el infierno, dice la gente, ¿sí o no? Y piensa que Dios no ve, piensa que Dios no hará bien ni mal. Y aún dice, le estoy hablando en Malaquías 2:17, dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace Dios. O sea, como que Dios es injusto, como que Dios es malo. No, iglesia amada, hay una porción que dice que Dios no tendrá por inocente al malvado, al culpable, al malvado. En Romanos 2, vamos, mueva la Biblia, Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Romanos 2:6 dice, el cual pagará. Mire que habla de un pago, habla de una retribución, habla de un pago. El malo recibirá su pago, su castigo, su retribución. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿A quién les pagará con vida eterna? Los que perseveran en hacer bien. Sigue diciendo, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Diga yayay. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas
Para Dios, ¿qué significa esto? Que Dios no tiene engreídos. No hay pastor engreído, no hay evangelista engreído, no hay profeta engreído, no hay maestro engreído, no hay salmista engreído, no hay diácono engreído, no hay ujier engreído, no hay engreídos. Dios no hace acepción de personas, porque Dios es justo. Amén, iglesia. Estamos hablando de que Dios es un Dios que va a castigar para manifestar su justicia. Y tercero, dice para castigar al malo del juicio final. Tres cosas estamos hablando. Castigar al malo. San Juan 5, 28, 29. Vamos, abra rapidito que el tiempo corre. San Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan 5, 28. ¿Sí o no? Entonces está hablando el Señor de que viene la hora cuando todos los que han muerto van a resucitar, pero dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, condenación. ¿Se da cuenta? Entonces hay resurrección. No es que morimos y nos desaparecemos, no. La muerte no es otra cosa más que la separación del ser interior con el cuerpo exterior, o del mundo natural para pasar al mundo espiritual. Esa es la muerte. Jeremías 2:19. Jeremías 2:19. Estamos viendo de que el tercer punto, que el Señor traerá juicio final para castigar al malo. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará. ¿Qué es lo que lo castiga al malvado? Su maldad. Es la maldad, en otras palabras, es la factura que le pasa. Tu maldad te castigará, Jeremías 2:19. Y tu rebeldía, o sea, rebeldía es que no te sujetas, y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Ahí mismo en Jeremías 16:5. Jeremías 16:5. Estamos hablando de que el Señor va a establecer juicio final por tres razones: para poder destruir el pecado, manifestar su justicia, y para castigar al malvado. Jeremías 16:5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros medios ahorita? Dios ha quitado su paz, Dios ha quitado su misericordia y Dios ha quitado sus piedades. Por eso dice la Biblia: no vayas a la casa de luto, no vayas a lamentar, ni los consueles, porque dice Dios: yo he quitado mi paz a este pueblo. Porque el pecado aleja a Dios. El pecado hace que lo bota a Dios, lo expulsa, como que le dice: Señor, lo siento mucho, pero tú no cabes aquí, sal por favor. El pecado hace que la gente, la familia, la nación, lo bota a Dios. Es una falta de respeto al dador de la vida. Entonces, como lo vota a Dios, lo está votando al príncipe de paz, lo está votando al Dios de misericordia, lo está votando al Dios de justicia, lo está votando al Dios de amor, lo está votando al Dios que protege, al Dios que provee, al Dios que suple. ¿Sí o no? Entonces, por eso dice: porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Por eso Dios nos está llamando a ayunar, para que venga la misericordia, la paz y la piedad de Dios, y se compadezca de esta gente perversa y mala. El viernes a nivel mundial va a haber grandes procesiones con horrendos muñecos, y la Biblia dice en Éxodo 20 que el que adora imagen aborrece a Dios. ¿Sí sabe? Dice Dios que no se debe postrar, ni inclinar, ni venerar ninguna imagen.
porque solo es Dios. Porque Él visita, dice, la maldad. Después dice, porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y termina diciendo, de los que me aborrecen. ¿Quiénes? Los que están adorando imágenes. Todo aquel que adora imagen aborrece a Dios. Y el que aborrece a Dios hace que su ira se encienda. Amén, iglesia. Entonces usted no tome livianamente que el tener una imagen en casa es cualquier cosa. No, es algo que causa abominación y aborrecimiento a la presencia de Dios. Por eso usted, cuando vaya a la abuelita a comérsele las gallinas y los pollos, no le prenda la vela al santo. Cuando diga, mijito, préndele la vela a Gregorio, que me olvidé, pásame la vela y el fósforo y prende. Si abuelito, y usted le prende la vela ahí a Gregorio. Diga, no, abuelita, no haga eso, porque la Biblia dice que Dios aborrece a los que adoran idolatría y viene maldición. Ah, te vienes a comer mi gallina y vienes a decirme que soy idólatra. Te me vas de la casa. Váyase sin la gallina. Váyase sin los huevos de la gallina. Váyase si sea lánguido. No me entras a mi casa. No entro, abuelita. Pero le digo porque le amo. Si usted sigue orando imagen, se arrepiente, se va al infierno. Tenemos que hablar verdad. Porque los abuelitos se están yendo al infierno. Porque no le estamos predicando la verdad y decimos que amamos. Es que yo amo a mi abuelita. Si usted ama a su abuelita, háblele verdad. Amén, iglesia. Porque Dios va a castigar al malo. Amén, iglesia. Y como cuarto punto referente a lo que Dios dice, alábese en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Como cuarto punto, que hago justicia. Y con esto terminamos. Entonces, hablamos que la justicia de Dios es la equidad de Dios. La justicia de Dios es el atributo de Dios. La justicia de Dios tiene relación con la santidad. Y la justicia de Dios nos da testimonio que Dios es recto. Ahora, cuando habla de justicia, habla que Dios justifica a los que se arrepienten y vienen a Él. En Isaías 43, 25, en Isaías 43, 25 y 26, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. 26 dice Isaías 43. Isaías 43, 25 y 26. El 26 dice, hazme recordar en qué ha fallado y pecado. Dice, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. O sea, ¿quién es el que justifica a Dios? ¿Lo tiene ahí? Ahora vámonos a 1 Corintios 6, 11. Con esto terminamos, con este punto. 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto erais algunos. Cuando dice esto, está en sí antecediendo lo que está hablando el versículo 9 y 10. Que dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Así dice ahí, ¿sí o no? Entonces el 11 dice, y esto erais algunos. O sea, está diciendo, y estos borrachos eran algunos, adúlteros eran algunos, fornicarios eran algunos, mentirosos, lengua larga eran algunos. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados en la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habla de justificar, habla de justicia. Amén, iglesia. Él hace justicia. Quizás para el mundo, quizás para tus familiares, siga siendo el perverso, el malo, el mentiroso, el cuentero, el adúltero, el borracho, el estafador, el engañador, el que ya no se confía. Pero para Dios, tú eres libre. Tú estás justificado. Eso dice en Romanos 8:33. Abre en Romanos 8:33. 34, 35.
Luego 37 y 38 y 39, Romanos 8, 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Lo tiene? Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará a nosotros? Si Dios es el que justifica. Pues usted pierda cuidado de lo que la gente diga. Preocupémonos de lo que Dios dice, no lo que dice la gente. Siempre y cuando si caminamos en santidad y en temor y temblor. Amén. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudeo, peligro o espada. 37. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ya Él nos perdonó, nos lavó, nos santificó, nos justificó en su santo nombre, en su santa sangre y por el Santo Espíritu de Dios. Somos santos. Ya no somos pecadores, somos santos. Amén, iglesia. Éramos pecadores. Éramos adúlteros, éramos borrachos, éramos pleiteros, éramos mentirosos. Éramos farreros, éramos lengua larga, éramos chismosos, éramos maldicientes. Ya no somos. Ahora somos justificados. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios hace justicia. Amén, iglesia. Entonces, tranquilo. Si usted y yo caminamos en la verdad y en el temor de Dios, estamos justificados y perdonados. Amén. Porque la sangre de Cristo nos perdonó. Preocupémonos por mantener la santidad y estar preparados cuando esa trompeta suene, poder volar. Póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que hemos podido terminar con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, iglesia. Gócese en esto, dice el Señor, en entenderme y en conocerme. Iglesia, que este conocimiento de la palabra traiga un despertar a la fe, a la obediencia, a la santidad ante nuestro Dios, para que podamos servirle con temor y temblor. Tenemos que anhelar crecer y tenemos que anhelar servirle a Dios. Tenemos que aprender a orar y adorarlo en espíritu, pero también con entendimiento. Amén, iglesia. Para no caer en el error, en apostasía ni en herejía. Tenemos que aprender más de la palabra y pedir a Dios que nos dé sabiduría y inteligencia, porque estamos en tiempo de apostasía, tiempo donde se está apostatando, negando la verdad bíblica, y se está hablando de un evangelio liviano, falso, contaminado, maquillado, adulterado, y no el evangelio que Cristo vino a traer. Que Dios nos ayude, iglesia, en mantenernos en esta verdad, y que Dios nos guarde de caer en la tentación y en la trampa de Satanás. Levante su mano al cielo. Y Padre celestial, gracias te doy por esta enseñanza. Padre, que estas palabras, que esta enseñanza que usted ha traído por el Espíritu Santo, sea, Dios mío, sembrada, grabada, atesorada en nuestros corazones. Ayúdanos a guardarla, a recordarla, para poder siempre practicarla y vivirla y enseñarla tal como tú nos enseñas. Sigue guiándonos por el camino de la vida, por el camino de la justicia y de la verdad, Señor, y guárdanos de caer en la trampa, en el engaño, en la sutileza de Satanás. Ten misericordia de nosotros, Padre, y enséñanos a conocerte más cada día a través de una relación, a través de una comunión, de una intimidad. Diga, Señor, ponga en mi corazón el deseo, diga,
de mantener una intimidad de relación contigo. Y a través de esa relación, tú te reveles a mi vida para yo conocerte, Señor amado, conforme tu palabra. Y a la vez, pon en mi corazón el deseo de crecer, diga, en sabiduría, en conocimiento, en gracia. Y también el deseo de servirte, Señor, con corazón limpio, recto e íntegro. Te lo pido en Jesucristo. Las almas se están perdiendo y las almas necesitan oír tu palabra. Necesitan oír que hay un cielo que ganar a través de Jesús y un infierno que escapar diciéndole no al pecado. Señor, ten misericordia de esta humanidad, diga, y que sea usted, por el clamor de su pueblo, trayendo la paz, la misericordia, la piedad y la bondad y el perdón sobre esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios. Los que van a pasar a diezmar, se les va a diezmar, pase adelante. Ya está el listado en WhatsApp, ya mi hermano diácono Pachay.